pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventanas para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se... Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos de la Iglesia Bautista Berea. Para nosotros es un gusto estar nuevamente aquí en la casa del Señor para iniciar una nueva transmisión y poder compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios. Así que le damos gracias a Dios por este nuevo día, le damos gracias a Dios por la oportunidad de levantarnos y poder tener la opción de escuchar la palabra del Señor y de estar en comunión unos con nosotros. Recuerde quedarse en su casa cuidando a su familia, cuidándose usted, y pues vamos a disfrutar este tiempito en la presencia del Señor. Le pedimos que ponga cualquier situación en las manos del Señor. Sabemos de que Él tiene el control y que hay veces permite diferentes cosas en nuestras vidas para poder moldearnos a su imagen. Así que le damos las gracias a Dios por todo lo que estamos padeciendo. Teníamos la intención, todo el deseo de tener un culto presencial como tuvimos la semana pasada, pero bueno, los planes del Señor eran diferentes, así que en todo le damos a dar gracias a Él. Vamos a orar.
Papito Santo, gracias. Gracias por este precioso día. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por la vida, gracias por los alimentos, por el vestido. Gracias por el techito que tenemos también, Señor. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó. Gracias porque nos has redimido a través de la sangre preciosa de ese Cordero puro y sin mácula que fue crucificado allá en la cruz del Calvario. Te queremos entregar ese servicio en tus manos, Señor, reconociendo de que tú eres santo, reconociendo de que tú eres el único digno de recibir la honra y la gloria. Toma este servicio en tus manos, queremos presentarlo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, y que sea de nuestro corazón a tu corazón, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Vamos a tener un canto congregacional con nuestro hermano Ricardo Sancho. Buenos días, hermanos, es una bendición poder estar congregados virtualmente. Por favor, acompáñenme alabando al Señor con estos hermosos signos en esta mañana. Iniciamos cantando el número 362, Anhelo trabajar por el Señor. Es una bendición poder estar congregados virtualmente. Bueno, gracias a Dios por este precioso himno que estamos compartiendo, que nuestro hermano Ricardo está dirigiéndonos. Como iglesia, nosotros siempre en el mes de julio es el mes misionero y pues como este mes ha sido, bueno, este año ha sido diferente, no vamos a tener como lo hemos tenido normalmente jueves, viernes, sábado y domingo la conferencia misionera a partir de final de mes, sino que lo que vamos a ir haciendo es durante estos 3 domingos que vienen, vamos a estar predicando sobre misiones, vamos a tener retos, la predicación, enseñanza, todo va a ir dirigido a misiones. Entonces, a partir de hoy vamos a estar hablando de misiones. Solamente, regálenme para hacer un anoncito por acá. El próximo domingo, en el culto de la tarde, vamos a tener una campaña evangelística que vamos a estar ahí, bueno, con un grupo de pastores bautistas. Vamos a estar teniendo una campaña que va a ser desde el jueves 16 hasta el domingo, todos los días a las 7 de la noche. Yo les voy a estar pasando ahí la información, ya la pasé una vez, pero lo vamos a estar repasando durante estos días. Entonces, este domingo en la mañana y en la tarde misiones, el próximo domingo también misiones, y a las 5 de la tarde vamos a tener una campaña evangelística. Vamos a estar teniendo 2 pastores nacionales y 2 pastores internacionales, así que los invito para que vayan invitando a personas que no conozcan a Jesucristo, llévelas en oración,
presénteselas al Señor para que la salvación también pueda llegar a ellos. Y luego, si el Señor lo permite, el domingo 26, vamos a tener nuestra promesa de fe. Dependiendo si se puede tener culto presencial, pues con los hermanos que vengan vamos a tomar promesa de fe, y si no, la tomaríamos por medio de WhatsApp. Ahí los hermanos van poniendo la promesa de ellos y a la clase que corresponde, pero ahí yo les iría dando indicaciones paulatinamente. Y también quisiera darle las gracias a Dios porque el día de ayer iniciamos el segundo semestre del Seminario Bíblico Bautista en Calle Blancos, que es nuestro seminario que tenemos varias iglesias, y le damos gracias al Señor porque con todo esto de la pandemia, pues nos abrimos a tener clases en línea y ha sido de bendición. Gracias a Dios, 2 iglesias nuevas se nos unieron. Ahorita somos como 11 iglesias que estamos apoyando y participando, enviando nuestros miembros a que se preparen. Así que le damos gracias al Señor. Si usted, miembros de nuestra iglesia o algún cristiano de la misma fe y doctrina que estuviera interesado, puede contactarse con nosotros. Todavía tenemos tiempo esta semana para hacer algún tipo de matrícula extraordinaria. Entonces, si usted estuviera interesado, puede contactarse conmigo o con alguno de los pastores que estamos involucrados con lo que es el seminario. Así que vamos a tener un canto más con nuestro hermano Ricardo Sancho. Vamos a cantar ahora este precioso himno. Yo iré de la tierra hasta el fin. Número 298 en nuestros signarios. Yo iré de la tierra hasta el fin. Presta atención a la letra de este hermoso himno. Yo iré de la tierra hasta el fin. Bueno, muchas gracias, hermano Ricardo. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar en su presencia. Para esta mañana, pues como hablé, vamos a tener un tiempo misionero. Vamos a tener una enseñanza dirigida a misiones, un reto, explicando. También tenemos, pues, gracias al Señor, familias que nos están apoyando o acompañando en la iglesia, aunque sea virtual. Y queremos explicar en sí qué es misiones. Así que esta primera enseñanza va dirigida a eso. Vamos a sacar el tiempito para explicar, para exponer lo que significa, lo que es misiones.
Voy a tomar un ejemplo, creo que es uno de los ejemplos neotestamentarios más claros, con el ejemplo más vívido que es el apóstol Pablo. Vamos a analizar un poquitito de su vida, es una mini pincelada porque no tenemos mucho tiempo como para hacerlo tan extenso, pero un misionero es alguien que cumple una misión. Muchas veces tal vez estamos acostumbrados a decir un misionero es un estadounidense que se fue a algún otro país, y tal vez eso fue por que nosotros escuchamos, o fue lo que vivimos los que fuimos convertidos en los años 70 o 60, 70, 80 y todavía 90, que la gran mayoría de los misioneros eran estadounidenses, y tal vez nuestra imagen, nuestro concepto era que misionero era una persona estadounidense que se iba de su país a predicar el evangelio a otro lugar. Y no es que no lo son, sino que la definición es más amplia. Los misioneros son personas que cumplen una misión, y esa misión puede ser en su propia casa, una misión puede ser en su vecindario, en su trabajo. Hay misiones de corto plazo, hay viajes misioneros donde se va un fin de semana o un sábado a evangelizar y a hacer algún proyecto apoyando alguna iglesia nueva, y se tiene un viaje misionero corto plazo. Hay otros que son mediano plazo, hay pastores que se van por 3 meses, yo conozco algunos pastores que también tienen corazón misionero, y ellos se van, normalmente las visas de turismo las dan por 2 o 3 meses. Entonces muchas veces aprovechan esos 2 o 3 meses y se van a un país, a un viaje misionero de 2 o de 3 meses, y están en diferentes iglesias, enseñan, hacen campañas evangelísticas, capacitan a los miembros de las iglesias, a pastores o a líderes, y luego regresan a sus países. Y hay otros que son pues misioneros indefinidos, que se van dejando todo sin saber si van a regresar o no. Y tal vez ese es el concepto que muchas veces nosotros manejamos. Un misionero es una persona que deja todo y se va y nunca más regresa a su país. Si bien es cierto, pues sí, en parte es, pero como les decía, cada uno de nosotros somos misioneros. Entonces, quitémonos la idea ya pregrabada de que misioneros dejar todo e irse a otro país, porque es muchísimo más que eso. Y eso es lo que yo quiero hablar ahora, lo que yo quisiera explicar con la palabra de Dios. Vamos a leer parte del testimonio del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 19. Primera de Corintios 9, 16 al 19, dice la palabra de Dios. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vamos a tratar de despedazar, de escudriñar este pasaje. Esto es parte testimonial del apóstol Pablo. Él, me imagino, sentía como el profeta un fuego que no lo dejaba estarse callado. Había algo tan emocionante en su vida que él no podía pasar por alto. Muchas veces pensamos que nosotros no podemos hacer mucho para misiones. Pensamos que solo las grandes organizaciones con muchos recursos económicos pueden hacer grandes obras misioneras. Pero déjeme decirle de que no es así. Yo quisiera que en esta mañana viéramos y entendiéramos cómo una pequeña, entre comillas, pequeña iglesia
puede hacer misiones. Y es más, como una persona sin mucho conocimiento teológico, sin mucha experiencia ni capacidad intelectual, puede hacer misiones según el corazón de Dios. Dios no escoge gente perfecta para hacer su voluntad, sino más bien todo lo contrario. Él recoge gente desechada, gente marginada, para enseñar al mundo de que Él puede transformar un corazón sucio en un corazón limpio, conforme a su voluntad. Lo que se requiere es que cada uno de nosotros entregue su corazón a Dios. Y Dios se encargará de limpiarlo, se encargará de pulirlo, se encargará de prepararlo. Pero eso va a depender de lo que usted quiera hacer, presentándole a Dios su corazón. Entonces, no es por el tamaño de la iglesia, no es por la economía de la iglesia, no es por la facilidad o la preparación teológica que nosotros tenemos. Hace unos años habíamos visto inclusive aquí en la iglesia una película, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero era de una pareja que estuvo en una conferencia misionera en su iglesia. Llegó un predicador invitado que venía de Papúa Nueva Guinea, y este hombre llegó con el fuego que él tenía y le dice: hermanos, la gente allá está sedienta del evangelio. Estamos hablando de que esto fue como en los años 60 y algo, 70. Y esta pareja, que eran miembros regulares de la iglesia, no eran servidores, maestros de escuela dominical o algo así, sencillamente fueron impactados por el evangelio. Y después de la predicación, después de la conferencia, llegaron donde el pastor y le dijo: pastor, nosotros queremos ir como misioneros a Papúa Nueva Guinea. Y el pastor les dijo: no, hermanos, vean, ustedes primero tienen que, estar seguros de que es un llamado de Dios. Después, ustedes no tienen preparación teológica, tendrían que ir al seminario por unos 4 años. Después de eso, ustedes tendrían que hacer levantamiento de fondos para irse como misioneros. Y ahí estamos hablando de que por lo menos son unos 6, 8, 10 años. Y luego tienen que ir a aprender el idioma, y ya ustedes son personas adultas, ya sazonas. Estamos hablando de que sería desperdiciar recursos en enviarlos a ustedes como misioneros. Pero él decía: el pastor dijo que la gente estaba sedienta por escuchar el evangelio, y nosotros sentimos que Dios nos está llamando. Y el pastor les dijo: no, hermanos, ustedes quédense sentados donde están, sigan trabajando, sigan dando sus diezmos para que otros puedan ir. Y ellos se sintieron tan desanimados que se fueron de la iglesia, se fueron a otra iglesia, y le comentaron brevemente lo que les había sucedido, el llamado que Dios les había dado, y el pastor nada más se frotó las manos y les dijo: hermanos, ¿cuándo quieren irse? Ellos se volvieron a ver como matrimonio y dijeron: wow, no estábamos preparados para esa noticia, no estaban preparados para esa invitación, y dijeron: bueno, entre más rápido mejor. Ese pastor los preparó rápidamente, les dio material para que ellos estudiaran, que ellos se prepararan, y esa pareja se fueron para Papúa Nueva Guinea. Y ahí la película va desarrollando. El asunto es que hicieron un impacto, que toda la isla conoció el evangelio. No digo que todos fueron salvos, pero sí, todos se reunían. Dicen que llegaban casos tan extremos, mujeres que ya estaban por dar a luz, que venían hasta donde se realizaba el culto, y detrás de unas tablas dando a luz porque querían estar escuchando el evangelio. Y ahí ellos oían el nacimiento del bebé en pleno culto, porque la gente sentía ese ardor, ese deseo de escuchar acerca de la salvación. Y eso fue un revivamiento por 2 hombres que sintieron el llamado de Dios, pero su pastor les dijo que era un desperdicio mandarlos a ellos. Y sin embargo, ahí en Papúa Nueva Guinea ellos levantaron un reavivamiento, encendieron una pequeña llama. Así que Dios no busca teólogos, busca corazones que estén dispuestos a ser encendidos por la llama del Espíritu Santo, negarse a sí mismos y decirle sí a Él. Así que ese es el primer paradigma que yo quiero que quitemos.
No solamente las grandes organizaciones, no solamente los que tienen muchos recursos económicos, no solamente los que tienen muchos teólogos dentro de su congregación son los únicos que pueden hacer misiones. Todos y cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, pueden llegar a conocer a Jesucristo a través de misioneros como nosotros. Un ejemplo más y con esto voy a continuar. La persona que guió a mi papá a Jesucristo, el hermano Luis Zapata, él era un hombre de mundo, alcohólico, peleador, mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera. Él había dejado el alcoholismo, se reunían en Alcohólicos Anónimos y ahí mi papá también se reunía con ellos. Ese señor Luis Zapata, ya ambos están en la presencia del Señor, pero él llegó y siempre en las reuniones de Alcohólicos Anónimos él mencionaba algo de Dios. Y mi papá poco a poco fue sintiendo ese golpe del Espíritu Santo hasta que un día al final de la reunión le preguntó a mi papá, o mi papá le preguntó a él, Luis, ¿yo puedo ir a la iglesia, una iglesia como la suya? Y ese señor le dijo, claro que sí, es para gente como nosotros. Pero el testimonio de este hombre, como él llegó a Jesucristo, él nos los contó años después. Él dice que él era un hombre amargado por el pecado, por todas las cosas que le habían sucedido a él. Dice que iba caminando, estamos hablando de que aquí en Coronado hace un montón de años, hace que 50 y resto de años, o no sé si fue aquí en Coronado o fue en otro lugar, en San José, él iba caminando y una niña como de unos 4 o 5 años le dijo, Señor, usted me ayuda a cruzar la calle. Y él con su amargura, nada más la volvió a ver, le dice, está bien, pero deme la mano. Y la chiquita le tomó la mano y él pues ahí de la mano cruzó la calle y le dice, usted me llevaría adentro, que era un templo. Y la niña, el Señor dijo, bueno, está bien, primera vez, decía él, primera vez que entraba a un templo. Y entró y le dice, ¿usted se sentaría aquí conmigo? Y la niña no le había soltado la mano y se sentó con él y ese día él recibió a Jesucristo. Muchos años después mi papá recibió a Jesucristo. Pocos años después yo recibí a Jesucristo y mis otros 2 hermanos recibimos a Jesucristo. Y después de eso la cadena ha seguido y sabe, por una niña de 5 años que sencillamente dijo, usted me cruzaría la calle, usted me llevaría adentro, usted se sentaría conmigo. Cumplió su misión y de ahí se vino como un dominó cayendo piezas tras piezas tras piezas y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de continuar siendo misioneros para el Señor. Así que no piense que usted no puede hacer nada por el Señor para misiones. Vamos a ir viéndolo conforme avancemos en los estudios. Se puede orar tanto por los que dan, por los que proveen. Se puede orar por los que están en el campo misionero, para la preparación de esos hombres y mujeres en el campo misionero. Se necesitan, por supuesto, recursos, pero también conocimiento y, por supuesto, santidad en la vida de cada uno. Y nosotros podemos participar. Podemos hacer viajes misioneros corto plazo, donde vamos a un viaje misionero. Aquí a nuestra iglesia han venido diferentes iglesias que han enviado jóvenes mayormente y han hecho actividades especiales evangelísticas. Así que dispongamos nuestro corazón para cumplir el propósito de Dios. Aquí podemos ver en este pasaje varias verdades acerca de esto. Primero, ¿qué se requiere o qué se necesita para hacer misiones? Vamos a ver algunos versículos, tal vez no vamos a leerlos todos, pero allá en Marcos 16:15, yo creo que es uno de los versículos más conocidos en cuanto a misiones, junto con Mateo 28. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesucristo les está dando una encomienda, les está dando un mandato. Vayan por todo el mundo y predicad el evangelio. Esto es parte de lo que Jesucristo pide a la iglesia. Una iglesia que solamente se congrega y alimenta a sus feligreses es una iglesia que no está floreciente. Es como un jardín sin flores. Una iglesia misionera es una iglesia que está viva.
Es una iglesia que sigue generando, que sigue produciendo líderes con la intención de ayudar, de ser conscientes de que la obra misionera es como la sangre en el cuerpo humano. Una iglesia que no es misionera es una iglesia que tiende a estancarse o inclusive a desaparecer. Un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Ir por todo el mundo. Ahora, tal vez sin la intención que tuviéramos como iglesia cuando todo esto empezó, yo dije, bueno, esto va a durar 2, 3, 4 meses lo más. No teníamos internet acá en el templo y yo decía, no, yo no voy a poner internet, o sea, para que los muchachos estén colgando ahí en el wifi y estén viendo el Facebook y estén viendo todo, no, yo no voy a facilitarles más las cosas, así que no voy a poner, eso estamos hablando de todavía finales, principio de año, de este año. Sin embargo, ya en marzo, bueno, creo que tendremos que hacer algo. Y ya fuimos y con la provisión del Señor conectamos el internet. Y ahora tenemos cultos por internet, tenemos enseñanzas por internet, cultos de oración por internet y hemos recibido sintonías de diferentes lugares. De México, de Argentina, de Paraguay, de Nicaragua, Panamá, un par de veces de España. Así que tal vez es parte del plan de Dios de que todo esto que está sucediendo es para que vayamos a todo el mundo a predicar el evangelio. Es parte de la voluntad perfecta de Dios, un corazón dispuesto a obedecer. Si tal vez no estábamos saliendo físicamente, Dios dice, ok, bueno, vamos a mandar algo para que vayan. Así que tal vez nosotros somos responsables de todo lo que está sucediendo. Tal vez Dios está utilizando todo esto a su favor, porque ahora son cientos y cuidado, no miles de iglesias que estamos transmitiendo en vivo. Inclusive iglesias rurales, me he dado cuenta, aquí en Costa Rica, están transmitiendo también sus mensajes. Así que la palabra de Dios está siendo esparcida, la semilla está siendo regada, esperando que germine el fruto. Tiempo sacrificial, bueno, un corazón con amor a las almas perdidas. Pablo dice ahí en el versículo 16, ay de mí si no anunciara el evangelio. Un corazón con amor, sensible. A mí a veces me duele, he visto casos de personas que son más sensibles a los animales que a las almas, que sacrifican sus ingresos, y no estoy diciendo de que no nos deben importar los animales. Claro, es parte del trabajo que Dios nos ha dado, la responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar su creación, pero las almas son más importantes que cualquier otra cosa. Y debemos de hacer nuestro esfuerzo con todo nuestro corazón para que esas almas regresen a la comunión con su Creador, porque el pecado ha hecho una separación, ha hecho una pared, un muro infranqueable donde yo, pecador, no puedo llegar a la presencia de un Dios 3 veces santo. Solamente Jesucristo puede romper esa barrera que se llama pecado. Así que Dios quiere que tengamos un corazón con amor a las almas perdidas, que seamos sensibles por esas almas. Y estamos hablando esta campaña evangelística que vamos a tener, si el Señor lo permite, de hoy en 8 a las 5 de la tarde, va dirigida a eso, va a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a estar orando por personas que usted quisiera tener o presentar a Dios en oración. Decirle, Dios, yo quiero que mi mamá sea salva, yo quiero que mi papá sea salvo, yo quiero que mi hijo o mi hija sean salvos, yo quiero que mi abuelita o mi abuelito sean salvos, quiero que mi vecino sea salvo, que mis compañeros de trabajo, haga una lista, ore por ellos, presénteles el evangelio, dígales, vea, querido amigo, querido padre, hijo, en la iglesia vamos a tener una campaña evangelística. Quisiera orar por usted. ¿Tiene alguna petición que le gustaría que orara y ore por esa petición? Al día siguiente o 2 días después dígale, estoy orando por esta petición. ¿Hay alguna otra cosita por la cual a usted le gustaría que orara? Estoy seguro de que sí va a pedirle algo, porque yo lo he hecho. Y siempre hay alguien o siempre hay necesidades que tenemos.
y luego invítelo, para que a partir del jueves, viernes, sábado y domingo escuche 4 mensajes evangelísticos. Todo el programa estamos esperando que dure 1 hora, pero sea sensible a que si esa persona muere, va a ir al infierno por su pecado, pero dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser culpables si no anunciamos que están en peligro de muerte. Y eso es lo que queremos como iglesia, anunciar que estamos condenados a un infierno, a un castigo eterno, pero hay salida, hay solución, hay un remedio que se llama Jesucristo, aplicar la sangre preciosa de ese Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Eso es hacer misiones, llevar el evangelio a otras personas para que ellos tengan lo que usted tiene. Es un tiempo sacrificial, estar dispuestos a pagar el precio de ser enviado o ser mensajero de Dios. No va a ser fácil. Vamos a ir a 2 de Corintios 11, no lo vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer algunos versículos. 2 de Corintios 11 del 23 al 33. Y seguimos hablando un poquito del testimonio del apóstol Pablo. 2 de Corintios 11, 23 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39 veces, 5 veces 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día estuve como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos de hambre y sed, en muchos ayunos, en mucho frío y desnudez, y además de otras cosas, sobre lo que se me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y ahí él sigue hablando de todas sus situaciones, y uno dice: predicar el evangelio, eso es lo más fácil, nada más llegar el domingo y dar un mensaje. Y hay muchas personas que tienen ese concepto, que tienen esa idea de que los pastores somos las personas más vagabundas que existen en la tierra, que solamente trabajan un ratito el domingo en la mañana y ya algunos ya no tienen culto en la tarde, entonces se la tiran rico el resto de la semana hasta el miércoles o jueves que tengan culto. Sin embargo, como vemos por acá, el ser misionero no tiene que ver con el ser pastor. El ser misionero tiene que ver con llevar el evangelio a otra persona, y eso implica pagar un precio. Muchas personas no son agradecidas. Yo me acuerdo la primera vez que yo salí a evangelizar. Me acuerdo que salí con un hermano Ismael Rojas. Yo estaba recién convertido, tendría 13 años, tocando puertas. La primera o segunda puerta que tocamos, llegamos y: sí, buenas, señor, venimos de parte de la iglesia bautista y queríamos, y no nos terminó de dejar, y le dice: váyanse de aquí, vagabundos, busquen oficio. Imagínense, yo a la primera vez que salía, primera o segunda puerta que tocábamos, yo me sentí. Sin embargo, casi que fue la única vez, o ha sido la única vez que me han recibido de esa manera. Las demás veces, muchas veces hasta me han invitado a pasar, me han servido cafecito. No digo que en todas, pero llevar el evangelio no es fácil. Tenemos que estar dispuestos a recibir el ataque de Satanás. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha a muerte contra las huestes de Satanás, contra las huestes celestiales. Y la Biblia dice, Jesucristo dijo que las puertas del Hades, estas son las puertas del Hades, del infierno, dice que no van a poder sostener la fuerza de la iglesia. Nosotros tenemos que ir a botar esas puertas y rescatar a los que están condenados, para que ellos tengan lo que nosotros tenemos. No va a ser fácil, va a ser un tiempo de sacrificio. Cuando salíamos aquí a evangelizar, yo sé que, ahora antes de la pandemia, yo sé que es más fácil estar en la casa haciendo
cualquier cosa que estemos haciendo, viendo televisión, cocinando, limpiando la casa, lavando el carro, bañando al perro, yendo a hacer los mandados a la feria, cualquier otra cosa que nosotros estemos haciendo, yo sé que sería todo más fácil que salir a evangelizar, que sacar un rato para pensar en almas que puedan conocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y tal vez ese es el problema, que no queremos salir de nuestra zona de confort. Estamos tan acostumbrados a yo hago lo que yo quiero, que no me importa la necesidad de otro. Yo ya soy salvo, ya voy al cielo, ahí que los otros vean a ver cómo se guindan al tren. Eso es ser ingrato, eso es ser malagradecido con lo que ya nosotros tenemos. De gracia recibimos, de gracia damos. Yo le doy las gracias a mi Dios por esta niña que no sé quién es, no la conocí, que llevó a don Luis, y don Luis llevó a mi papá, y mi papá me llevó a mí. ¿Cómo llegó esa niña? No sabemos. Por ahí en algunas decían puede ser un ángel que Dios haya utilizado, no sé. Lo que sí sé es que antes yo era perdido y ahora he sido hallado por Jesucristo. Y hay muchos que pueden ser hallados si nosotros como iglesia nos despertamos, nos levantamos de ese sueño de los justos esperando que otros sean los que hagan el trabajo y la responsabilidad que yo tengo. Todos tenemos la responsabilidad de ser misioneros, todos, desde el más niño hasta el más adulto. No todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos la misma preparación, pero todos podemos hacer misiones. Se requiere un corazón dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo que pasa es que muchas veces oramos, Señor, helo allí, envíalo a él o a ella. Que sea él el que tenga que pagar el precio y no yo. Porque no queremos salir de nuestra zona de confort. Este mes misionero, muchas iglesias han estado en mes misionero, iglesias cercanas a nosotros. Y gracias a Dios de que en medio de la pandemia podemos continuar apoyando a esos hombres, a esas mujeres, a esas familias que han dicho no y han ido a otros lugares a predicar el evangelio. Inclusive en medio de este tiempo difícil, siguen esparciendo la semilla de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos despertar, necesitamos levantarnos y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay una ilustración que hemos utilizado en otros años, un dibujito donde está un hombre, el pastor, sosteniendo a otro hombre que está como en una alcantarilla o en una pendiente, y ese está rescatando a una ovejita que estaba caída como en un pozo. Entonces decía, el pastor, que era la iglesia, estaba dándole la mano al misionero que estaba en una posición incómoda y peligrosa, y ese misionero estaba rescatando a una ovejita. Se necesitan de todo. Se necesita personas aquí en la iglesia que estemos orando por ellos, que estemos apoyándoles emocionalmente con cartas, con llamadas, pero también se necesitan personas que estén enviando dinero para que ellos puedan estar trabajando. Ellos, los misioneros, normalmente tienen sus hijos, tienen su esposa, tienen sus gastos, sus necesidades, tienen que pagar alquileres, tienen gastos ministeriales, que muchas veces iglesias que son rurales no tienen los medios para lecciones de escuela dominical, no tienen para pagar luz, muchos tienen sus templos en la misma casa pastoral o en la cochera y no tienen banquitas. Ellos tienen necesidades igual que las que tenemos nosotros, pero la mayoría de ellos no se quejan, sino que continúan y dicen, el Señor proveerá. ¿Será eso lo que nos toque a nosotros? Estrecharnos un poquitito para darnos cuenta de lo mucho que tenemos. Ahora que nosotros hemos empezado a contraer la economía, digamos en general el mundo, nos hemos dado cuenta de que no necesitábamos hacer muchas cosas que antes hacíamos. En mi familia salíamos por lo menos 2 o 3 veces al mes a comer fuera de casa. Ahora tenemos como 4 meses de comer dentro de casa. Y saben, no era necesario hacerlo. No digo que no fuera bonito, no digo que no fuera algo que nos ayudaba a hacer higiene mental a veces y salir a un lugar aparte y diferente y comer algo
más rico tal vez de lo que preparamos en casa, pero sabe, esos eran gastos que no eran necesarios. Iba uno caminando y ahí a un chiquito le decía, el hijo le decía, cómpreme tal cosa. Y uno sabía que ese juguete tal vez llegaba a la casa y ya en 2, 3 días estaba por allá olvidado. Gastos superfluos. Ahora estamos restringiendo más los gastos. Estamos tratando de contraer todo lo que es el gasto superfluo, porque tenemos que pensar en lo que viene más adelante. Hermanos, los misioneros están igual. Y me he dado cuenta de misioneros que nos han contado de que ya las iglesias no los están apoyando, que los ingresos han disminuido tanto que el pastor dice no tenemos. Pero ellos siguen en el campo misionero. Es parte de nuestra responsabilidad no soltarlos cuando ellos están allá rescatando almas. Ahora he escuchado noticias de pastores en Bolivia, en México, en Panamá, en Nicaragua, pastores que han muerto. Bueno, unos pastores dijeron no, se graduaron en la fe por el COVID, viviendo en países lejos donde no tienen posibilidad de repatriarlos, porque los entierran en algunos lugares, están alistando hasta fosas para tirar ahí los cuerpos. Y algunos de ellos son pastores, son misioneros. Y nosotros muchas veces no pensamos en sus necesidades, no pensamos en que ellos también son seres humanos que se cansan, que se agobian, que a veces se desesperan porque no ven la provisión de nosotros como iglesias sostenedoras. Pablo aquí no se estaba quejando, él más bien estaba diciendo, todo esto se lo he puesto a Dios. Dice, versículo 30, donde estábamos leyendo en 2 de Corintios 11, 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Él dice, todo esto que he pasado no es para que digan, qué bárbaro, más carga, todo lo que ha pasado. No, dice, no, más bien si yo me quiero gloriar en algo es gloriarme en mi debilidad. Y un poquito más adelante, ahí en el versículo 12, él se gloría en su debilidad. Dice, yo tengo un aguijón en la carne y le he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él dice, más bien Pablo, bueno, entonces más bien con gozo me gloriaré en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, nuestra capacidad no depende de nosotros, de nuestra preparación, depende del corazón que le entreguemos al Señor. Si el corazón se lo entregamos al 100%, el Señor va a poder trabajar con el 100%. Si le entregamos un 60, un 70, un 80, pues eso es lo que va a tener para trabajar. No vamos a poder darle a Dios todo lo que Él quisiera de nosotros. Punto número 2. El primero es, ¿qué se requiere o qué se necesita para hacer misiones? Un corazón dispuesto, un corazón con amor por las almas perdidas y dar tiempo sacrificial. Eso es el primer punto. Punto número 2, ¿qué pasa cuando yo obedezco la voz de Dios? ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Que él estaba jovencito, yo me imagino que podría tener unos 11, 12 años todavía, infante. Ya el sacerdote Elí estaba mal de la vista, mal de los ojos, mal de la cabeza, ¿verdad? Sus hijos se habían descarriado y él no había hecho absolutamente nada, pero un día estaba Samuel dormido y escuchó Samuel, Samuel, y él se levantó en carrera, donde el sacerdote Elí le dijo, sí señor, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Sí, ¿me llamaste? No, yo no te llamé, vaya a ver, hermano. Se fue a acostar y al ratito, Samuel, Samuel, y se volvió a levantar. Sí, señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No, usted me llamó. No, yo no le he llamado, vaya a ver, hermano. Hasta la tercera vez. Samuel, Samuel. Sí, señor, ¿qué pasa? Ah, ya entendí, es Dios que le quiere hablar. Vaya, y cuando lo vuelva a hacer, dígale, he aquí, habla que tu siervo escucha. Ahora, eso es lo que yo quiero que pensemos en cada uno de nosotros. Imaginémonos que cada uno de nosotros somos ese pequeño Samuel, sensible a la voz de Dios. Y que si Dios está diciendo, Marco, que yo diga, sí señor, habla que tu siervo escucha. Josué, Ricardo, Ingrid, Vilma, sí señor,
¿Qué quieres que yo haga? Eso es un corazón misionero, que sea sensible a la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando yo obedezco a la voz de Dios? Vamos a ir a varios pasajes. Romanos capítulo 12. Yo sé que también es un pasaje bastante conocido, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, o mayormente el 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi mente tiene que transformarse. Ya no tengo que pensar como pensaba antes. Y con esto yo no quiero decir de que no nos preparemos para enfrentar la vida. Yo he escuchado pastores cuando estaba más joven que decían, no estudien, no se preparen porque ya el Señor viene. Solamente vengan aquí a la iglesia, que eso es lo más importante. Si eso hubiera sido cierto, toda mi vida hubiera pasado sin haberme preparado. No estoy diciendo de que no nos preparemos. Sí, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y entre más preparados estemos, podemos alcanzar diferentes grupos de personas. El apóstol Pablo fue un erudito y él llegó a estar delante de reyes. Ahora, Pedro fue muy diferente. Sin embargo, él también, Dios lo preparó y él alcanzó a las personas que Dios tenía para alcanzarlas. No es que nuestra preparación nos permite ser más o ser menos, como vimos al inicio. Dios lo que mira es el corazón nuestro, la disposición que tengamos de llevar el evangelio, eso que ya nosotros recibimos, y presentárselo a otras personas. Cada persona tomará la decisión si lo toma, si lo recibe o si lo rechaza. Pero nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera. Dios nos ha dado aquí en Costa Rica la posibilidad de estudiar, y una bastante buena calidad de estudio. En nosotros está si la aprovechamos o si la desaprovechamos. Pero es algo que cada uno de nosotros necesita tomar una decisión. No os conforméis a este siglo, no os hagáis de la forma de este siglo, del pensamiento de este siglo, de la filosofía de este siglo, sino que tenemos que transformarnos para ser agradables a Dios y no agradables a este mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo obedezco la voz de Dios? Primeramente mi mente se transforma. He conocido personas que ya estaban en carreras universitarias y que ya estaban con planes para sus vidas, y Dios les dijo, venga, te necesito. Así como Dios hizo con los apóstoles, unos pescando, otros haciendo otras cosas con los tributos. Dios les dijo, venga, sígame, venga, sígame, venga, sígame. Dejando las redes se fueron, dejando el banco de los tributos se vino. A veces Dios cambia nuestros planes. Por eso tenemos que estar sensibles a la voz de Él, porque la mente nuestra se va a transformar por el Espíritu Santo, por el llamado de Dios. Número 2, mi mente se transforma, cumplo la voluntad de Dios. Ahí, Romanos, ahí donde estamos cerquita, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16, cumplo la voluntad de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es dunamis. De ahí viene la palabra dínamo, que es ese generador de electricidad, y la palabra dinamita. Cumplo la voluntad de Dios. El evangelio es poder. Dios no nos va a mandar a la guerra sin las armas. Aquí está la mejor arma que nosotros podemos usar, la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, donde el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo de esta palabra, porque es poder de Dios. Qué bonito es. A mí me tocó cuando trabajaba en contabilidad ir a diferentes países y poder llegar a un lugar o hacer una llamada y decir, vea, yo estoy llamando de parte de... Ah, sí, señor, un momentito, ya lo atienden. Solamente con la carta de presentación de que uno venía o de que uno llamaba de parte de una institución reconocida en el otro lugar,
le abrían las puertas. Cosa que si yo hubiera ido por mi propia cuenta, ni siquiera me hubieran dejado llegar al portón principal. Nosotros no venimos en nuestro poder, venimos en el poder de Dios, con el poder de Dios que es la palabra de Dios. Dios no nos está mandando solos. Cuando yo obedezco la voz de Dios, Dios cambia mi mente, mi corazón y me da poder. Me da poder para poder llegar a donde Él quiere que yo llegue. Otros conocen a Jesucristo como Salvador personal. Vamos a ir también brevemente a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Hablando los consejos del apóstol Pablo a este joven pastor Tito, 2 del 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Wow. Dice que tenemos que, la gracia de Dios se ha manifestado, pero que tenemos que enseñarla a otras personas. Muchos allá afuera tienen sed de Dios y la están buscando en lugares donde no la encuentran. A veces en las buenas obras, en la religiosidad, en de apartarse de ciertos pecados y piensan que con eso ya alcanzan la gloria y la gracia de Dios, pero no es así. Es única y exclusivamente a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios que fue crucificado, que fue sacrificado por amor a usted y por amor a mí. Y hay muchos allá afuera que necesitan saber eso y están deseando que alguien se los diga, pero no hay misioneros. No hay personas que cumplan ese propósito en sus vidas de entregarle su corazón a Dios. Y como si fuera poco, no lo vamos a leer, Dios nos da premios y galardones. Cuando yo obedezco, mi mente se transforma, cumplo la voluntad de Dios, otros conocen a Jesucristo y como si fuera poco, Dios me premia. No lo vamos a leer, pero allá en 1 Corintios 9, 17 y 18 nos habla de los premios y galardones. Dios nos premia por hacer lo que tenemos que hacer. Eso es como los papás que premian a sus hijos por sacar buenas notas en los exámenes. Puede ser una manera de motivación, pero es nuestra responsabilidad como estudiantes sacar buenas notas, hacer nuestro mejor esfuerzo. Yo me acuerdo hace muchos años, escuché a un padre de familia que era creyente y él decía: mi hijo tiene que ser el mejor promedio de su clase, y es más, cuidado y no de la escuela. Y otro pastor le decía: hermano, ¿y si su hijo no tiene esa capacidad? No todos tienen la misma capacidad. Lo que sí le puede exigir a su hijo es que dé lo mejor de sí. Y si dando lo mejor de sí, da un 70, un 80, un 90, amén. Pero que su hijo dé lo mejor de sí. Dios nos pide lo mejor de nosotros, hermanos. Pero muchas veces nosotros somos como los estudiantes. Por lo menos así era yo cuando estaba en el colegio. Hacíamos cálculos. Yo decía: me saqué tanto en el primer examen, me saqué tanto en la asignación, me saqué tanto en esto, y que me ponga tanto en concepto, necesito un 40, un 70, un 60, un 20 en el examen final para pasar. ¿Y qué pasa? Uno apuntaba muy bajo. Y normalmente cuando uno apunta muy bajo, uno da mucho menos de lo que pudiera dar. ¿Y qué pasaba? Muchas veces habían sorpresas. Si necesitaban 40, hay veces sacaban 35 y a penales. Tenía que ir a convocatoria. Gracias a Dios nunca tuve que ir. Cuando me quedé. Pero nunca fui a convocatoria. Pero yo me acuerdo de mis compañeros que decían: uy, me faltaron, profe, regáleme 2 puntos. Y la profesora decía: le faltaron 2 puntos de esfuerzo. Usted pudo haberlo hecho, pero usted apuntó muy bajo. Hermanos, en la vida cristiana tenemos que apuntar alto, porque estamos hablando de almas que nosotros podemos ayudar para que conozcan al único y sabio Dios y a su Hijo Jesucristo, que es el único que puede quitar el pecado de este mundo. Y somos llamados a ser misioneros. Dios nos da premios
para que nosotros cumplamos su propósito. ¿Quién hace eso? Un Dios misericordioso. Y aún en este mundo hay gente que dice, Dios no es un Dios de misericordia, Dios no es un Dios justo. Lo que pasa es que no se han dado cuenta de que Dios es un Dios santo y que Él no puede mentir, no puede negarse a sí mismo. Si a su mismo Hijo le tuvo que dar la cara, porque Él no puede tener contacto con el pecado, cuánto más a nosotros. Pero sabe, hay salida, se llama Jesucristo. Depositar nuestra confianza en Él para que Él quite la culpa de nuestro pecado a través de creer en la sangre preciosa vertida por usted y vertida por mí allá en la cruz del Calvario. Y ya para terminar, el último punto. Si usted siente esta necesidad por llevar el evangelio a los perdidos, ¿la siente? ¿Siente usted ese fuego? Vamos a buscar el último pasaje allá en Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. El famoso pasaje de la atalaya. Ezequiel 3:18 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le... Perdón, Dios es el que está hablando, dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, nosotros no somos capaces de salvar a nadie. Por más cercano, por más que amemos a alguien, no tenemos la capacidad de salvar absolutamente a nadie. Pero sí tenemos la capacidad de avisar, de apercibir, de decirle: oiga, mamá, papá, hermano, hijo, tío, abuelo, vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio, usted está en peligro de muerte. Usted puede morir. Si nosotros no le decimos, vamos a ser culpables. Vamos a tener una carga que va a estar golpeando nuestro corazón. Yo he tenido conocidos a quienes tuve la oportunidad de testificarle y nunca lo hice, y ya murieron. Dentro de ellos hay familiares cercanos, algunos conocidos de trabajo, vecinos, y nunca se los dije. Esa sangre va a ser demandada de mis manos. Pero también otras personas, yo he sido libre de la culpa. Les he presentado el evangelio con amor. Tal vez usted me dice: pastor, es que yo no sé todos los versículos. Bueno, hablemos y le puedo mostrar el camino de salvación, le puedo enseñar cómo testificar. Pero hay personas que se quedan con esa excusa, con ese pretexto, un mes, un año, 2 años, 10 años, toda su vida como creyentes, y han pasado 10 años y dicen: pastor, yo no puedo testificar porque yo no me sé el plan de salvación. Yo le puedo decir: cuéntele cómo usted fue salvo. Cuéntele qué pasó en su corazón, que usted estaba perdido, que estaba condenado. Se dio cuenta de que su pecado merecía un castigo que es una eternidad sin Dios, pero también se dio cuenta de que Jesucristo vino a pagar esa deuda que usted tenía para con Dios, y usted creyó en Jesucristo y Él le lavó y le limpió de toda su maldad. Hay veces no necesitamos sabernos todo el plan de salvación versículo por versículo, sino contar nuestra propia historia. Y ahí eso puede ser el gancho para decir: vea, yo no me lo sé muy bien, pero yo se lo puedo conseguir. Yo puedo buscar a alguien que hable con usted. Pero eso es parte de la responsabilidad que usted y yo tenemos, ser misioneros. Quítese de su cassette de que ser misionero es solamente aquella persona que se va muy lejos de su país a otro país. Un misionero es aquel quien cumple el propósito y el llamado de Dios para su vida, en su casa, en su vida personal, en su vecindario, con su familia, con sus compañeros de trabajo o de estudio. O bien que Dios le llame a otro país, a otro lugar lejano, a llevar las buenas nuevas de salvación. Hermanos,
Ese es un llamado para que todos y cada uno de nosotros despertemos y podamos decirle a Dios: Dios, habla, que tu siervo escucha. No importa lo que Dios pida, donde Dios llama, Dios provee. Donde Dios guía, Dios va a ir con nosotros. Él no va a decir nada más, váyase a la guerra. Él nos va a preparar. El Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos a toda la verdad. Sea sensible a la voz de Dios, como esta pareja que fueron misioneros a Papúa Nueva Guinea. Si usted está impactado por la palabra de Dios, si Dios le está hablando, obedezca. Va a ver que al final la recompensa de Dios va a ser una paz interna, un gozo. La Biblia nos enseña de que hay gozo en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Sea usted un propiciador de fiestas allá en el cielo. Presente el plan de salvación. Diga lo que ha sucedido en su vida, porque hay muchas personas allá afuera que necesitan saber lo que ya nosotros tenemos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a tener un canto más con nuestro hermano Ricardo. Así que le damos las gracias al Señor por esta oportunidad. Y hermano, piénselo. ¿Qué quiere Dios para usted? Papito Santo, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tus cuidados, gracias por tu palabra que ha sido predicada. Y yo te quiero pedir muy especialmente, mi Dios, que si hay personas que todavía no te conocen, que les des una oportunidad más para reconocerte como único y suficiente Salvador. Que tu palabra pueda hacer un cambio, Señor, que pueda despertarlos, que pueda levantar y animar a tomar una decisión por ti. Como lo decía ahora, tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores, de que ese pecado merece un castigo, y ese castigo es un castigo eterno, al lago que arde con fuego y azufre por toda una eternidad. Pero Jesucristo vino a pagar esa deuda que yo tenía con Dios. Señor, si hay alguien que está en esa condición, escuchándonos, yo te pido que él pueda entender de que Jesucristo pagó esa deuda. Lo que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en Cristo Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle que nos limpie y nos lave con su sangre preciosa. Tu palabra nos indica ya en Romanos capítulo 10 de que tenemos que confesarlo con nuestra boca, pero también creerlo en nuestro corazón. Oh Dios, si hay alguien que necesita nacer de nuevo, no lo dejes tranquilo, no le des paz hasta que tome una decisión por ti. Sabes que como iglesia estamos dispuestos, estamos anuentes a ayudar, a guiarlos a ti, Señor, para que puedan tener eso que nosotros ya tenemos, esa paz contigo, una paz que el mundo no puede tener, una paz que no se puede comprar, porque ya fue pagada completamente, tetelestai, pagado completamente por la sangre preciosa del Cordero. Papito, si alguien ha tomado esa decisión, toca su corazón para que nos contacte y podamos ayudarle en su crecimiento espiritual. Y mi Dios, te pido por nuestra iglesia, para que levantes nuestro corazón y lo hagas arder. Levantes esa llama misionera para que podamos entregar, Señor, no solamente el dinero, sino nuestro corazón a ti, para que tú lo utilices de la mejor manera. Bendice a todos esos misioneros, a esas familias misioneras que están a lo largo de todo el mundo, Señor, llevando el evangelio, esparciendo la preciosa semilla. Muchos de ellos están en tribulación, muchos de ellos han sido olvidados por sus iglesias enviadoras. Te pedimos, mi Dios, que tú suplas y que nos ayudes a nosotros también para ser proveedores para ellos. Ayúdanos a que podamos desde ahora ir orando para ver el monto de la promesa que tú quieres que nosotros demos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Vamos a tener un canto más con nuestro hermano Ricardo y luego regresamos para tener una oración final. Entonces quedamos con el hermano Ricardo Sancho. Por favor, ahora acompáñenme cantando este hermoso himno. Número 296 de nuestros signarios. Señor, tú me llamas. El Señor nos llama. Siempre nos llama a hacer algo para Él. Señor, tú me llamas.
Bueno, hermanos, gracias a Dios por este tiempito que nos permite estar acá. Aparentemente, bueno, me estaban diciendo ahorita que como que hubo un desfase ahí a partir del segundo himno, como que hubo un cruce ahí de sonidos. Es que los cantos estaban pregrabados, entonces a la hora de montarlos, como a veces ahí por el streaming viene como un pequeño retraso. Entonces ahí pedimos disculpas. Son situaciones que se dan en vivo, ¿verdad? Pero le damos las gracias al Señor. Ya quedamos despedidos, le damos las gracias primeramente al Señor por permitirnos estar una vez más acá, al aire, y también a ustedes que nos han sintonizado. Recuerde que puede compartir esta misma enseñanza y todas las que tenemos en nuestra página con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, con personas que necesiten de Jesucristo, y en lo que podamos ayudarles, pues estamos a la mayor disposición. Si el Señor lo permite, a las 5 de la tarde regresamos, y también el miércoles el hermano Ricardo va a estar teniendo el último estudio allá en el libro de Hebreos, para que nos acompañe miércoles a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, en un ratito. Una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego,